En Forma, con María del Carmen Meléndez Arias. Magazine de temas de actualidad. Arte. Historia. Literatura. Derecho. Cultura. Novedades. Analizados desde los valores y principios del humanismo cristiano. Hola amigos, y aquí estamos en nuestro último programa antes de las vacaciones de verano. A partir de hoy ya emitiremos programas ya emitidos, valga la redundancia, y después música pues para combatir un poquito el calor. Y terminamos pues con un broche de oro, un encuentro con la historia. ¿Por medio de qué? Pues del Camino de Santiago, ya lo habéis visto. Aquí está don Paco Vela, que nos va a... don Francisco Vela, vamos a hacerlo así. Nos vas a hablar, porque vamos a tocar la batalla de Clavijo, que además estos señores de la Cofradía de Santiago ya les conocéis. Don Jesús y don Miguel, pues organizaron un acto muy bonito conmemorando la batalla de Clavijo hace unas semanas. ¿El 23 de mayo? 23 de mayo, efectivamente. Pero vamos a enterarnos de qué es la batalla de Clavijo, también para que la gente, bueno, pues que es muy adicta al camino y tal, pues se entere también un poquito. Que es, vamos aquí a hacer un poco de labor didáctica enseñando la historia, ¿no? Es importante eso. Sí, yo dejaré la batalla de Clavijo para aquí, para mis insignes compañeros, y me centraré un poco más en lo que es la historia del pendón y su empleo en la batalla de Medina de Río Seco, que también es parte de la historia del pendón de Clavijo. La batalla de Medina de Río Seco, bueno. 1808. Ah, 1808. Claro, que bueno, sí, anduvieron por allí también. Yo creo que tocamos algo de Medina de Río Seco, sí, ¿no? pero muy de pasada, hablando del rey José. Y la destrozaron. Totalmente la dejaron hecha. Y se emborracharon con el vino y todas estas cosas que nos dice siempre. Sí, ya, ahora lo contaré un poquito más detalladamente lo de Medina de Río Seco, porque es para vergüenza insigne de los ejércitos imperiales de nuestro amado Bonaparte. Bueno, hay que decir que el pendón que vamos aquí a enseñar, que va a salir, es una ilustración tuya. Sí, le hice esa ilustración para precisamente el libro de un compañero sobre Medina de Río Seco, sobre esa batalla, para ilustrarlo. Pues eso, que lo sepa la gente. Aquí tenemos un gran ilustrador. Y bueno, aquí los dos representantes de la Junta Directiva de la Cofradía de Santiago, secretario, a pie de obra, nunca mejor dicho. Bueno. También don Miguel está a pie de obra. Vocal, pero a pie de obra. Sí. No seas tan modesto. Por supuesto. Vocal y consonante. Sí. muy a pie de obra. Vamos, es que sois demasiado, no sé, hay que presumir un poco, porque os van a comer el terreno. Esto es algo... Demasiado perfil bajo, pero pues eso. Nos gusta. En perfil... No queremos... Vamos, bajo, por favor. Esto es que yo estoy aburrida ya de esto. Y bueno, allí, en el control, don David, la joya de la corona de Informa Radio. Como siempre digo, aunque él diga que no, pero es que sí. O sea, hoy vamos de joyas de la corona, de distintos lugares, de la Cofradía de Santiago. No sé dónde te sitúas tú. Yo me sitúo únicamente que me apellido de Santiago. Es verdad que te apellidas Santiago. Bueno, pues ahí está. Recuerdo que mi madre, que se llama María del Carmen Santiago, presumía de tener de cumplir dos santos. Además, muy seguidos, el 16 y el 25 de julio. Claro. Presumía de ello. Claro, efectivamente. Ahora los dos santos más bonitos de España. Oye, del Carmen, gracias por lo que me toca. Santiago, desde claro, luego que sí. Bueno, un abrazo que le mandamos desde aquí a David, a nuestro jefe, y comenzamos. Que luego se nos va el tiempo. Sí. Unos programas atrás, nuestro amigo Alberto Bonpreci, te acordarás, vamos a recordar a los oyentes, esgrima histórica nos estuvo contando que era la esgrima, y tuvimos aquí un programa muy agradable, ¿verdad? Sí, más que nada por lo desconocido y por lo realmente llamativo de la esgrima antigua, que me gusta muy mal decirlo así. No sé si te acordarás que nos dijo que la espada nos pone la historia en la mano. Sí, como defensa y como ataque, la espada es fundamental, sobre todo en la Reconquista y en toda la historia. Pero bueno, yo creo que la historia no solamente está en la espada que nos la pone en la mano, está en todas partes. Bueno, ahora está en el arcabuz también. Está, sí, pero aparte de eso, en los caminos, en las calles, en las piedras. Había un programa muy antiguamente de televisión que era Si las piedras hablasen.
nos contarían muchas cosas. Entonces hay que caminar, hay que viajar, no como las maletas, sino pensando, viendo y buscando esa vinculación con la historia de lo que estamos viendo y visitando, que nos va a enseñar, pues, quiénes somos. Quiénes somos y a dónde vamos, sobre todo, yo creo, ¿no? Yo creo. Se supone que para eso estamos aquí, para enseñar un poquito de historia. Entonces vamos a compartirla. A difundir un poquito la historia para, sí. Pues, para que la gente beba un poco de las fuentes de nuestro origen y sepan, pues se sitúen un poquito dónde vamos y dónde venimos, ¿no? Bien. Yo ya sí. te digo, si quieres, puedo empezar hablando del pendón de Clavijo. Sí, pero antes vamos a hablar del rey de la batalla de Clavijo, que era nada más y nada menos que Ramiro I, rey de Asturias. Porque nada más y nada menos. Hombre, porque era rey de Asturias. Bueno, también hubo otros reyes de Asturias también. Que él era el sucesor de Bermudo I, el hijo, perdón, y sucedió a Alfonso II el Casto, muy vinculado al camino. Sí. ¿Verdad? El primer monarca que hizo la peregrinación a Santiago. Y durante su reinado se descubren los restos. Los restos, por la Coleta Pelayo, en el Monte Libredón, que ahí donde... Tú acércate y que se te oiga bien. Que cuando se descubre en el bosque o el Monte Libredón, era la Coleta Pelayo, que estaba por allí, por aquella época, y vio las estrellitas y tal, y entonces esas estrellitas llevaron a donde estaban los restos, que todavía no se sabían que era del apóstol. Bueno, y se le considera el primer peregrino a Santiago. Porque era el rey. No, porque fue el primero que fue. Así es que, bueno, y Ramiro I fue muy importante. Él estuvo ahí combatiendo por las incursiones de los normandos, que se aprovechaban de la situación. Es que este primer siglo de conquista es un siglo tan desconocido, ¿verdad? Sí. Pero apasionante. Todavía no existía Reino de León, y muchos de Castilla, y tan solo el Reino de Astur pues empezaba un poco a expandirse. Entonces es una época, aparte de fascinante, tan desconocida, porque además la documentación no es una documentación extensa ni contrastada. Te mueves mucho en el límite de la leyenda, en el límite de crónicas que se han perdido, que es mucho de esto. De Clavijo, por ejemplo, está basado en crónicas que se han perdido, que luego Alfonso X las recogió en sus partidas, pero poco más, no hay nada más. Entonces hay que ir donde entra la parte de la leyenda y lo que es el cristianismo, que está basado en dogmas de fe, si no evidentemente no tendrías una religión como la nuestra. Bueno, Ramiro I está en la Plaza de Oriente. Hay bueno, una en la Plaza de Oriente hay una multitud. No, pero Ramiro I. Entonces, quien se vaya a dar un paseo por la Plaza de Oriente, que se fije, está también Don Pelayo, ojo, pero que se fije que está allí Ramiro I. Ahí tenemos una foto, no sé si nos la está sacando David, pero la está sacando. Ahí está. Y hay que decir que aparte de combatir con normandos y musulmanes, que ahora nos hablaréis de la batalla de Clavijo con más detalle, fue un gran constructor. En su reinado se construye los dos monumentos del prerrománico asturiano más emblemáticos, que es Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo. O sea, quien vaya a Oviedo, que es obligatorio ir a Oviedo, sí, y quien haga el camino es obligatorio que visite Oviedo. Visitado. Así si no se olvida del Señor, visita al siervo, pero se olvida del Señor. Que suba ahí a esa magnífica... son dos piezas maravillosas de nuestros... Avenida de los Monumentos se llama, que es una montaña preciosa, desde arriba se ve Oviedo, allí abajo... normalmente rodeado de niebla, porque en Oviedo hay mucha niebla y que me disculpen los ovetenses, pero es así. Aunque Oviedo es una de mis ciudades preferidas, me encanta. Bueno, pues que hagan esa visita y que visiten también la Cámara Santa, que ahí están las reliquias que trajeron los visigodos desde Toledo en su huida, con el empuje de los musulmanes. Y hay que recordar que aquí también hemos estado pues un par de veces Benigno Maujo, que es un ovetense, que organiza la ruta de las reliquias. O sea, las reliquias en un principio estuvieron repartidas pues por ermitas, bueno, ni ermitas eran capillas, en el Monsacro. Y él organiza una ruta y una carrera todos los años de las reliquias. Entonces, pues, a ver, los que hacéis el Camino de Santiago, que si ando mucho, que si no sé qué, bueno, una paradita en Oviedo,
para beber un poquito de nuestra historia. Que está el camino Astur o el camino francés. El camino primitivo. El primitivo. Muy duro, ¿eh? Y una de las reliquias que tiene la catedral, que es muy poco conocida y es importantísimo en la cristiandad y en la fe católica, es el pañolón de Oviedo, que es una de las partes del sudario de Jesucristo, y está en Oviedo. Sí. Y Es el de la cara, dices. es Sí, una parte sí, de la una sábana santa de Turín, pero es el que llevaba en la cara y tiene las marcas y tal, y se han hecho estudios más a fondo, y se ha sabido que la sangre que podía tener de restos da con una sangre de Asbe que da con los restos del que estuvo en la cruz. Bueno, aquí tuvimos a César Barta, que nos habló. Es una investigación además abierta, ¿eh? Sí. Y es interesantísimo, o sea que allí y también está pues el Panteón de los Reyes, muchas cosas que ver para, digamos, que profundizar en el camino, no pensar que es una ruta senderista, que en fin, ¿no? Bueno, pues eso. Yo también traemos unas fotos de Santa María del Naranco y de San Miguel del Lillo, para que ya la gente se centre. Bueno, y ya pasamos al pendón de Clavijo. A ver, cuéntanos la historia de ese pendón. Bueno, la batalla nos van a hablar estos señores, porque ahí entra en juego el voto de... ¿Cómo que este señor? ¿Tú no? El experto en batallas es Jesús. Entonces tú que eres experto. Yo en caminar. Ah, bueno, vaya, pues aquí ya te doy Que dé unos la apuntes. entrada a él y luego ya sí. Eso, bueno, el voto a Santiago, Y todas luego estas tenemos cosas. aquí a ¿no? Francisco, que es un... Oye, vamos, tú no nos tienes que hablar del voto a Santiago, todas estas bueno, cosas. el voto con los 60.000 madaverías que se daban en Santiago cuando se llevaban. Pues eso, y- todas estas cosas para que Bueno. la gente lo sepa. Pero bueno, vamos a ver, cuéntanos. Siempre hay dinero. El Siempre hay pendón- dinero por medio. El pendón de Clavijo, que además pues estará saliendo por ahí, y es una ilustración tuya. Sí, esa ilustración la hice para un libro sobre la batalla de Río Seco, 1808, 14 de julio, donde la Junta Militar de León, ante la aluvión de voluntarios que hubo en toda la provincia, incluido Astorga, pues necesitaba proveer esos batallones de banderas. Como no había tiempo ni dinero para hacerlas, pues en el caso de Astorga se pidió permiso para usar el pendón de Clavijo, que llevaba guardado en el cabildo, en la alcaldía de Astorga, pues desde hace lo menos 5 siglos, desde el siglo XV, o sea, hace 3 siglos, por el siglo XV por lo menos. Antes estaba en casa de los Osorio, que fueron los primeros marqueses de Astorga, herederos de los Villalobos, que de ahí sale ese pendón. Es un pendón grande de casi 3 metros por 2 metros, que yo supongo que debería ser muy pesado y que está pensado para llevarlo vertical sobre una especie como de horca, o sea, un pendón, lo que es una asta vertical, y luego una especie como de travesaño horizontal, que era como se llamaban los pendones en aquella época. Más por el tamaño y lo pesado era la única manera. ¿Cómo hicieron para transformarla en bandera? Pues a saber. El caso es que lo hicieron. Es un pendón grande, dorado, con 2 lobos pasantes, colocados en palo, que es como se dice heráldicamente, uno encima de otro, y una cenefa de cuadrículos dividido en triángulos, gules, azul, plata y oro. Ese era el pendón de los Villalobos, que eran los marqueses de Astorga, que en el siglo XV se lo donaron a la alcaldía de Astorga, y ahí estaba a la espera de que en 1808 la Junta de León lo pidiera permiso, claro, al Cabildo para poder usarlos. Y el Cabildo solo puso una condición, que los trajeran de vuelta, sí o sí. Algo realmente muy difícil de poder esperar, porque en aquel año de tantas derrotas, las banderas eran lo primero que se perdían. Era lo primero sobre el que se centraba el fuego enemigo, sobre el que se centraba el ataque. Las banderas era el trofeo preciado de cualquier batalla. Y solamente se consiguió salvar in extremis porque ese batallón de astorganos que luego portaban, que se ha también conocido como batallón de Clavijo por el pendón, pues luchando en las calles del pueblo junto al batallón de Zaragoza, sencillamente se sacrificaron para que el ejército español pudiera retirarse sin más problemas. Es de estas cosas de donde el punto de honor y el valor y el sacrificio de nuestros soldados sencillamente aparte de ser impagable, está falto de reconocer. O sea, cuando estos 2 batallones quedan en Río Seco, en las calles, sabían que estaban ahí para sacrificarse, sabían que estaban ahí para dar tiempo a que sus compañeros
pusieran un camino de por medio. Y aún así se quedaron, lucharon y detuvieron a los franceses durante casi un día. Y cuando al final ya los batallones destrozados, el jefe del batallón de Zaragoza, el marqués de Maceda, el conde de Maceda, perdón, había muerto incluso en el combate, estaban ya los batallones destruidos, es cuando por fin se retiran, salvan el Pendón, que lo devuelven a Astorga, que afortunadamente pues lo consigue guardar, más que esconder ante la llegada de los franceses. Pero Seco, como decía antes, sufrió, como no están los escritos en aquella batalla, como sufrió Córdoba, como sufrió Montoro, como sufrió Uclés, de la amistad de nuestros queridos amigos imperiales. Todas las iglesias fueron convertidas o en lupanares o en cuadras, todas. Los palacios saqueados, la gente asesinada, las mujeres violadas. Fue una de esas cosas que realmente te dejan completamente atónito y sobre todo sorprendidos. Porque el arte de la guerra, las leyes de la guerra pueden tener sus más y sus menos en plena batalla, pero vamos, que después de la batalla, que es una batalla dura, ha sido todo un día de batalla, han luchado en el páramo Valdecuevas con un calor increíble. O sea, en aquella época las batallas eran de mucha pólvora, mucho humo, mucho sudor, y solamente un golpe de suerte francés le dio la victoria. Pero no comprendes, yo que he estado en recreaciones realmente desmesuradas de trabajo, de esfuerzo, de sudor, sé cómo tenían fuerzas para entrar en un pueblo a saquearlo, a violar, si estoy agotado y no me he matado con nadie, solamente he recreado la batalla. Pues nada, es igual, la gente, la tropa y la oficialidad, para que aquí todo se reparte su culpa, se explayaron. El Pendón se salvó, afortunadamente, y ya hasta ya mediados del siglo XX ya no vuelve a tener una historia conocida, que es cuando se hace la primera reconstrucción o rehabilitación del viejo Pendón. Habían hecho una chapucilla en el siglo XV usando trozos de la original con un forro nuevo, y bueno, ya se hizo bien. Se sacaron los trozos del Pendón original, se guardaron bien en un arca, que es el que se sigue ahora sacando en las festividades, y se hizo una segunda réplica, que es la que ahora mismo está en el ayuntamiento, creo, y se hizo también otra réplica para regalar a Clavijo, al ayuntamiento de Clavijo. Clavijo es en La Rioja, hay que decirlo. Sí, a ver, la gente no muy poquito al sur de Logroño. O sea que sí, tiene una hermandad con Clavijo y Astorga realmente histórica, de toda la vida, y lo cual es normal y lo esperable. Y es un Pendón realmente, pues eso, que tiene dos participaciones en batallas que muy poca gente puede decirlo, la de Clavijo y la de Medina y Rioseco. En la primera tuvo suerte, fue victoriosa. En la segunda tuvo suerte porque se salvó, pero fue una derrota total y absoluta. Pero se salvó, ¿qué es lo que importaba? No importaba perderse la batalla, no importaba que el batallón tuviera las bajas que tuvo, lo que importaba era que la bandera o el Pendón en este caso se salvara. Era fundamental. Se puede haber perdido todo menos el honor, y el honor en aquella época eran las banderas. Bueno, Clavijo fue el 844. Mira qué bien se lo sabe. A ver, sí, es su tema. O sea, por eso vosotros hacéis la celebración esta del 23 fue el 23 de mayo. 23 de mayo, que es la aparición del apóstol en la batalla de Clavijo. Hay que decir que es la batalla en la que aparece el apóstol con su caballo blanco, ¿verdad? Es el Santiago Matamoros, que es políticamente incorrecto. Sí, ahora muchísimo, sí. Ahora ya no se puede. O sea, sois políticamente incorrectos. A la historia y a las cosas hay que llamarla por su nombre, es como debe ser. Como se ha llamado siempre, moros a los moros. Exactamente. O sea, si coges cualquier documento oficial, cualquier memoria, cualquier cosa del siglo XVII, XVI, XV, XVIII, hasta el XIX, la palabra que usaba era moro. Y hasta en Filipinas a los musulmanes se llamaban moros, porque era el término que se usaba en España a los mamelucos que entraron con Murat el 2 de mayo, tanto los romanos como al Calagano les llaman moros, porque a cualquier musulmán, cualquier árabe en España se le llamaba siempre moro, sin ser despectivo ni ser despreciativo, sino era la manera que se expresaba. Es su nombre, vamos. Claro, es que una de las cosas más tristes que tenemos en España es que parece que nos avergonzamos de nuestra historia. O sea, tú ves otros países, por ejemplo, a mí en un aspecto Inglaterra me da envidia porque han sido un imperio y están orgullosos de ello, y a nosotros parece que ahora nos da vergüenza.
en vez de tener que estar agradecido a la historia que hemos tenido gracias a esa gente. Por ejemplo, a mí me ha parecido espectacular la batalla que, como la has contado, digo, me estaba metiendo de lleno. En vez de estar agradecido a toda esa gente, ahora parece que, con lo que decís, políticamente incorrecto hablar de eso, y como que nos avergonzamos de nuestra propia historia. Claro, y como dicen, y eso es muy peligroso. Como dicen la crónica de aquella batalla, que se apareció señor Santiago vestido de blanco sobre el caballo blanco, portando en la izquierda un peldón blanco y en la derecha una espada, que era lo que se usaba en aquella época para dialogar con los moros, Sí, claro. las espadas. Y nada más. Nada Porque más. ellos hacían lo mismo. O sea, no es que los moros se dedicaran a hacer solo alcazabas y mezquitas. Venían y a hacer nada, el bien ¿no? aquí. O sea, toda esta época de batallas que se centra en torno al esto de las 100 doncellas. Los moros no las querían para hacer las ministras de igualdad ni nada por el estilo. Las querían para sus haléns y para sus según se comenta siempre en la historia, 50 para casaderas y 50 para mancebas. Sí, sí, o Era sea, lo que que, se decir que no decía. las querían para otra cosa, así que no nos cuenten historias de los Que buenos por a- eso vino la batalla de Clavijo, Claro. que Ramiro I ya se negó a pagar el tributo de la hacienda. Pero lo cambió por Ese es dinero, el ¿eh? origen. A ver, tú cuéntanoslo, venga. No, que Ramiro I pues dijo, hasta aquí hemos llegado y no se puede seguir tragando más y más, y dijo, pues no quiero más. Y entonces ese fue el principio más o menos de la batalla de Clavijo, que bueno, decimos Clavijo, pero sabemos que exactamente no es en el sitio de Clavijo, porque Clavijo, según están los historiadores, como ha dicho antes Francisco, hay tanta leyenda y no se puede ajustar, pero bueno, hay una vertiente muy fija de los historiadores que bueno, que la batalla en verdad fue en la zona de Albelda, que luego su hijo Ordoño I, cuando estuvo después de su padre allí combatiendo a los moros, donde tuvo su campamento era en el monte Laturce, que es donde está el castillo exactamente de Clavijo, y la zona esa es donde se desarrolló la batalla. De hecho, en los yacimientos arqueológicos que ha habido en Albelda, como se puede decir, ahí hubo batalla, porque hayan salido restos Sí, que muchísimos. está a 6 kilómetros de Clavijo, Sí, sí, en realidad. O sea, estamos que dice, es una distancia justa para que tras un día de batalla, Exacto. aprovechando la noche, las tropas cristianas se refugiaran en Clavijo para... exactamente. O sea, que ahí hay restos. Sí, sí, además que, pero muchísimos. Y eso viene a colación de lo que ha dicho antes Francisco, de lo del pendón, porque ahí tuvo el honor de llevarlo Luis Osoro, como ha dicho, que era el alférez real de Ramiro I. Que corrígeme si me equivoco, que el general era, el nombre no sé si es Santiago Segura de Tejada, ¿no? Me parece. No sé, pero vamos, Era el general. Y bueno, también está la leyenda que perdió la espada y por eso lleva lo de Tejada, que es el único de los señoríos que quedan junto con otro de esa zona en España. O sea, la zona esa de señorío. Y la leyenda dice que cogió una rama de tejo y combatió con ella. Y por eso luego llevan el escudo del señorío de Tejada, la del tejo. Desde luego, cuántas cosas sabes y qué poco presumes. Hombre, Que presume un poco. esto simplemente Es que curiosidad. nada más. Has estado allí, ¿no? Sí, he estado allí, he pasado. De lo camino. conozco. De camino, me he desviado, porque es lo que hablamos siempre. No el camino es todo ampollas, tiritas y betadine. También lo importante de hacer el camino, aparte de encontrarse con uno mismo, que ya lo hemos hablado muchas veces, lo más importante es saber y conocer la historia de tu país y cuando pasas por allí, porque eso es lo que te vas a llevar, una gran satisfacción de saber eso. Es como decimos, yo estuve allí, ¿no? Lo vi y lo entendí. Pero no solo es andar, hay mucho más. Tú también has estado. Sí, yo he estado, pero... Porque hay que decir que Miguel tampoco presume, pero bueno, sabe mucho y ha hecho muchos caminos. Es que no presume, además no hay manera, ¿eh? Nada. No, No hay pero- manera de incitarle. Me siento fatal, yo no he estado. No, yo soy... Oye, pues es que tendremos que Iremos organizarlo. a organizar una visita y Claro. vamos para Tendremos que allá. organizarlo porque una de las cosas que tenemos que hacer, ya te he dicho, que tenemos que organizar veteranos en forma. Por si Te- alguien te no has se... empeñado en los veteranos. Ay, es que somos veteranos ya. No, somos viejos veteranos. Tiene otro Oye, bueno, concepto. vamos a ver. No, Veteranos. veteranos. yo lo llamo poco jóvenes. No, veteranos, somos veteranos, entonces pues hay que hacer esas excursiones. Este señor aquí donde le ves tiene unas fotografías maravillosas que él publica en redes, momentos del camino, que ahí tenemos, no sé si tendrás alguna de Clavijo, pero
publica maravillas y además hay de la zona de Grañón, de Clavijo, de Albelda, pero hay menos porque no se pasa literalmente. Normalmente Sí, hay que desviarse, sí. hay que desviarse. Pero eso hay que organizarlo. Normalmente pongo o ponemos unas fotos del camino en sí que se ha pasado para que la gente pues lo atisbe y se sitúe en el mismo camino. Porque os digo que hicimos un paseo, Paco y yo, pues para recordar el 2 de mayo. Sí, para recordar el 2 de mayo la participación de Cerrejero O sea, Blas Molina, la cuenta, ruta que siguieron cuenta por sus Madrid. memorias, todo el camino del Palacio Real hasta el Parque de Monteleón. Y lo hicimos y pudimos comprobar que salvo la zona de la Gran Vía, que es la que está más irreconocible, el resto está como está hace 200 años. Sí. O sea, que es un paseo además muy, muy agradable. No. No para hacerlo hoy. No. De madrugada. Que cae cae fuego, pero bueno, es que lo hicimos un día que estaba fresquito. Sí, era un día muy agradable, pero que no hacía frío, pero tampoco hacía el calor que hace ahora. Y además hicimos un paseo. Sí. O sea, yo me acuerdo que para mi libro del 2 de mayo me lo hice intentando simular un poco el momento, ¿no? Carreras cortas, siempre mirar para que no encontrarme con el francés, buscar los recovecos, y la verdad es que el camino es totalmente fascinante porque te das cuenta de que cómo va esquivando las calles por donde sabe que van a ir los franceses a perseguirles. No, estuvimos en la plaza del 2 de mayo, ¿verdad? Allí, viendo el Sí, monumento. es una pena cómo está esa ¿Cómo plaza. está esa El zona? monumento a Daoiz y Velarde. Sobre todo ver cómo está ese monumento es una pena. Yo no sé cómo nuestra querida insignia arma de artillería no ha puesto Cristo en el cielo. Y luego salimos a San Bernardo y bueno, estuvimos allí delante de Montserrat, que también, claro, la Orden de San Benito muy ligada al camino. Y hay muchos programas, Sí. porque ahí está el origen. Es que el camino es el origen de muchas cosas. Sí, la Orden de San Benito es el origen de la hospitalidad y de la acogida. Y de actuales servicios sociales. Sí. O sea, eso va evolucionando, beneficencia, Y ta. además, en el mundo jacobeo de la acogida, la acogida tradicional se basa en la regla de San Benito. Por eso, o sea que ahí ya vimos, y muy cerca de las comendadoras, Orden de Santiago, todo, o sea que está todo, es que es Camino de Santiago. Exactamente. Es que la lástima, lo que yo siempre digo, que eso hay que intentar inculcarle al peregrino, que el peregrino en su mayoría se preocupa de dónde sale y dónde llega, y lo que quiere es llegar y caminar lo menos posible. Hay veces que tienes algún monumento, alguna cosa histórica que te tienes que desviar 2 kilómetros y la gente no lo hace. Entonces yo creo que debería haber una especie como de examen de ingreso. Sí, Quiere hacer el Camino de Santiago. oye, tienes mucha un razón. Examen. A ver, cuénteme qué sabe del camino. Porque hay mucha gente que hace el camino por hacerlo. O Sí, sea, pero la muchísima. base esencial es más sencilla que todo eso. Simplemente cada día más complicado porque ni somos gente, ni hay gente y falta mucho de personal para atender los albergues de acogida. Pero la labor de los hospitaleros en la acogida tradicional no es solo dar el servicio de atención a un peregrino que llega después de finalizar la etapa. Es misión importantísima de los hospitaleros dar la visibilidad y divulgar lo que es una peregrinación y el Camino de Santiago. Porque nosotros estamos todos los años en el camino, nadie habla de Santiago, nadie habla, lo que ha dicho Miguel Ángel, toda la gente corriendo para la cama y tal. Y si los hospitaleros, además yo os lo digo por experiencia porque somos hospitaleros, cuando tú a la gente le explicas un poco la historia del Camino de Santiago, los valores y tal, la gente le gusta, pero si no lo sabe no le engancha. Entonces eso es primordial. Los hospitaleros es parte importantísima de que la gente enganche a los valores predeterminados de una peregrinación y del Camino de Santiago, para entenderlo y hacerlo como se debe hacer. Porque si no queda en un turismo, y más en los tiempos que vivimos, que ya bastante hay que adaptarse a lo que viene, pues pero sí, hay que decirlo. sí, yo me he enterado que hay gente que hace el camino y que manda las mochilas en Sí. por Sí, taxi sí. Iban en al autobús, destino. esta no me sí. gusta y me lo salto. O sea, y- es una cosa realmente. Ahora, Pero bueno, yo creo que los hospitaleros y la cofradía, en nuestro caso, nosotros en los cursos... debemos de hacer, sí, pero aparte de los cursos de hospitalidad una vez al año, yo creo que es poco, que hay que insistir un poquito más. Sí. Vamos a insistir aquí en este programa a ver si nos escuchan. A partir es de que Sí, septiembre. pero los cursos nosotros, que ya lo hemos hablado más de una vez, las 3 patas del taburete es espiritualidad, historia y servicio y práctico. Y eso es lo que hay que darles a los hospitaleros, la formación, no una formación, pero un poco de orientación a lo que es una peregrinación y una acogida tradicional. Pues si no lo sabes, no lo puedes divulgar.
Y eso está comprobado. Y nosotros los cursos, eso es una parte esencial. Y a De los hecho, están peregrinos basados. también, Sí, cuando van a por la credencial, pues que se enteren un poquito. pero el peregrino... Porque como hay vamos a- alguno que va muy despistado a por la credencial, Sí. ¿eh? Y en algunos sitios, yo, pues, bueno, para que nadie se dé por aludido, pero a mí alguien me preguntó, no es de España, ¿no? Porque al parecer, pues ahí en donde es esta persona, pues da pedigrí el tema del camino y me preguntó que si vendíais vosotros las credenciales. no las credenciales, la Compostela, que si las vendíais. Y digo, pues no, mira, esto no es que no lo vendan, es que no se vende y tal. Y ella creía que esto era una cosa, un cuadrito, un recuerdo, ¿no? Claro. Como No, recuerdo Claro, de Santiago. claro. Pues ahí ya falla algo, porque desde el origen en su país o en su ciudad no ha sido informado de cómo es un camino a Santiago y una peregrinación. Te advierto que en este sitio, o sea, yo es que no quiero que nadie se dé por ofendido, pero lo tienen como algo que da pedigrí. ¿Me entiendes? Sí, perfectamente. Como algo, bueno, pues vamos a Europa y esto nos aporta pues un pedigrí, que hemos ido a Europa y hemos hecho una cosa más. Digo, es que eso no es así. Y dice, no, esta gente, o sea, ya vio algo, pues no sé, a lo mejor de esas fotos que sacamos en las reuniones de peregrinos, tal, vamos, que vio que tenía yo contacto. Dice, esta gente que tú conoces, estos amigos tuyos, no venden la Compostela. Pues no, mira, no. No No, podría pero- yo contactar con ellos, no puedes contactar con ellos. Yo, si quieres, te doy el contacto de uno de vosotros Sí. para que le deis aquí una explicación. Digo, pero vamos, no Hombre, es pero eso. yo, Carmen, creo que no podemos echar la culpa a otros países. No echo la culpa a otros Bueno, países. o ¿eh? decir, La o sea, culpa es vienen de nuestra. fuera, pero eso tenemos que ser nosotros aquí. Nosotros en la cofradía intentamos siempre, porque mira, en la cofradía mucha gente entra y dice, vengo a por la compostelana. Ah, Y empezamos, digo, primero vienes a por la credencial. Y segundo, cuando vayas a Santiago no pide la compostelana, que te van a dar una mujer de Compostela. la tuna, ¿no? Eso de no es- te es- enamores, compostelana. Es la Compostela. Y luego también de lo que hablabais antes, de hospitaleros, es que ya llamamos hospitalero a cualquiera. Sin embargo, hay muchos albergues privados que son recepcionistas. Bueno, eso ya es más bien hoteles, yo creo, ¿no? Bueno, pero se siguen llamando albergues, y hay albergues privados que te tratan como un peregrino, te tratan muy bien, pero luego hay otros que son simples recepcionistas, que no tienen ni idea del camino. Entonces, por eso, como dice Jesús, la acogida tradicional, que desgraciadamente se está perdiendo y tenemos que intentar recuperarla, no solamente es decirles, pues mira, tienes tantos kilómetros y tienes una subida y una bajada. Tienes que explicarle lo que tienes en el camino, las cosas históricas, los monumentos y todo. Y eso es una labor difícil, que es la que tenemos que intentar hacer. Desde la cofradía lo intentamos, pero como dice Jesús, cada vez somos menos. No, y además que, bueno, los medios pues también son limitados. Porque, Muy limitados. Claro, con medios se pueden hacer muchas cosas, pero para estos temas no hay medios. Ya, pero hay que hacer un esfuerzo, porque básicamente estamos aquí como estamos y quienes estamos, porque en ese siglo IX a un rey Astur se le apareció la imagen de Santiago Apóstol y cambió la historia. Cambió la historia porque eso te da una leyenda y te da alas y hace que desde entonces la admonición de Santiago sea el paradigma de la Reconquista, el paradigma de los tercios, el paradigma de nuestra historia. O sea, no se puede entender España y su historia sin el apóstol Santiago Matamoros, que es al fin y al cabo lo que hicimos durante ¿cuántos siglos? 8 siglos. 8 siglos. Durante 8 siglos, pues matar moros y morir por los moros, ¿sabes? Es lo que hicimos. Entonces, tampoco hay que avergonzarse de ello y hay que presumir de nuestro apóstol. No, la historia es la que es y la nuestra es grandiosa. Claro, o sea, ahora por ejemplo, con lo que antes decíamos de políticamente correcto, ahora hay que esconder en todos los cuadros e imágenes de Santiago, hay que esconder las imágenes de los moros muertos. O sea, ¿por qué? Si es parte de nuestra historia. Claro. De hecho, en la Catedral de Santiago, donde estaba, Sí, que es sí. donde está la tumba de Todomiro, a Santiago lo llevaron a un sitio un poquito más escondido. Y le pusieron unas flores delante Sí, de la delante, cabeza del para que no moro, se porque- viera abajo. sí. Pero si es que es la tontería que tenemos aquí siempre, Sí. de lo que siempre hemos hablado, del complejo que hemos tenido. Si hasta yo, hace no muchos años, leí que hasta el rey Hassan o el Mohamed pidió a nuestro gobierno que compartieran con él los beneficios de la Alhambra.
que al fin y al cabo, como la construyeron ellos, pues también tienen derecho y la gente decía, pero bueno, esta gente realmente es lo así, tiran, si cuela. Claro, es así, o realmente es que nosotros Y luego, somos Francisco, tan pardillos como para y luego hay que añadir, que ya lo hablamos en otro programa, si de eso os acordáis, luego ya nos vamos a hablar de toda la leyenda negra que se nos echó. Bueno, no, ahí y ya eso, nos metemos ya nos metimos, pero ahí queda eso terreno. también, que hay ahí... Pero bueno, la batalla de Clavijo yo creo que es como parte de la leyenda negra, porque, claro, Santiago Matamoros, todo esto, pues hay que Claro, tapar eso. claro, Por sí. eso vosotros lo celebráis. Claro, ¿sabes? Lo que conmemoráis. Además, es que se conmemora, pero ya no en sí la batalla, sino aparte, que es el apóstol de España y tal, y si entra ese personaje en la leyenda de la historia de España, luego estará lo que quieran creer o no, obviamente, porque eso es complicado. Pero si está ahí, bueno, pues habrá que aceptarlo como está, como hay tantas cosas por Además, sobre que hay que todo, aceptar. de aquella batalla, quien estuvo muy contento fueron las 100 doncellas, Las 100 doncellas. cristianas que se libraron. Claro que se de ir acabó. Para Exacto. el goce Bueno, porque de- eso es historia, o sea, que Sí, esto de las 100 doncellas porque luego y después- tal, para que luego digan, pues... Claro, porque como hemos visto antes, cuando quedó allí el hijo de Ramiro I, o sobre el I, los moros seguían mandando levas desde Marruecos, constantemente. Y por eso estaba allí, afianzado en el Monte La Turce, donde Clavijo, donde está el castillo, estaba el hijo de Ramiro I, como cuartel general, porque siguieron las batallas mucho tiempo. Por eso, como hemos comentado antes, en el yacimiento arqueológico que han salido muchísimas... Es que yo creo que hasta Esto. los mismísimos moros se dieron cuenta de que si permitían que los reinos cristianos del norte se afianzaran en el norte y consiguieran desparramarse y consiguieran, digamos, construir lo que es el norte del Duero, la Exacto. famosa primera frontera del Duero, si dejaban que eso se afianzara, sabían que al final iban a acabar Claro. palmando, y que es lo que pasó. Exactamente. Sí, Entonces, sí. por eso estos primeros siglos son decisivos y definitivos, Decisivos. mucho más cuando todavía no había una superioridad militar musulmana tan Exacto. enorme como la hubo luego en los siguientes siglos, Sí, sí. en época de los almorávides Sí, y de los... porque según dice la historia, ¿no? Estaba allí el Segura de Tejada con sus 13 hijos, Sí, los dos hijos pero es que del los rey y ejércitos- poco más. Ejércitos de aquella época estaban formados con las mesnadas de los señores, Exacto. que eran los que estaban siempre cerca del rey. Eso es. El rey no tenía un ejército, el rey tenía a sus vasallos, que montaban sus mesnadas. Eso es. Y con ellas se combatía. Y con ellas, además, pues los pueblos y las comarcas quedaban desprovistos de hombres, con lo Sí, cual la batalla era decisiva, porque la victoria te daba una suerte de afianzarte, de prosperidad, pero la derrota te dejaba en manos de esta gente, Sí, sí. y tenías que volver al norte a recluirte en las montañas, así Eso que era es. todo Y fundamental. que era muy duro todo, Hombre. la vida, fíjate, recluirte en las montañas, unas montañas que había que subir. Fíjate, sin redes Claro. sociales para pedir el pan. Nada. No, redes sociales ni teléfono. Ni nada. Nada, Nada, o sea, y no había nada. Y la vida era durísima. y luego fijémonos, ¿no?, en todo lo que son los escritos de los historiadores de la historia, que si vas por la rama española, vas por la astur-leonesa, que es la zona de Clavijo, donde se desarrollan los hechos, y si vas por la musulmana, por la mora, va por la Taperrabán II, que se daba por el norte de Álava, que estaba allí colindando. O sea, como dice Francisco, cogerlo con muchas pinzas, muchas cosas, porque claro, es complicado de Claro, eso porque de- en aquella época las crónicas y los documentos no eran muy fiables, ni la gente sabía escribir mucho, Sí. ni además se podían conservar, porque en cuanto perdías una batalla y tenías que salir corriendo de Sí. tu capital, lo primero que hacían los Sí. que entraban era quemarlo Sí. todo. Y bueno, y de hecho, hasta el siglo XVIII, me parece así, me parece que no es Juan Masí, el eclesiástico este que era historiador y tal, nacido en Italia y luego muerto aquí, me parece, en Ávila, fue el que hizo un poco el relato de la batalla de Clavijo, que luego fue el arzobispo de Toledo, Rodrigo de no sé qué, que fue el que ya mezcló ahí un poco batallas de Albelda y tal, para hacer un poco Sí, lo que es la historia. Intentó justificar la batalla de Exacto. Albelda con Eso la es. posterior acción de Clavijo Eso es. y la aparición de apóstol. Claro. Es la misma leyenda, tipo de leyenda que lo que pasó en el año 312 en el puente Milvio en Roma, con la famosa aparición de Cristo enseñándole al emperador Constantino Sí. lo de con este signo vencerás. Vencerás. Y le hizo la X y la P
de las letras de Cristo en griego. Sí, 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 Y lo primero que hizo Constantino, de una manera totalmente acertada y maravillosa, fue reunir a sus tropas y pintar ese símbolo en los escudos de todos sus soldados. Exactamente. Con este signo venceremos. Y siendo en inferioridad de condiciones, estando prácticamente desmantelados, pues con esas cosas enalteces a tu gente, la harás de una moral y de una justificación que te cambia el signo de una batalla. Sí, pero en todos pues el los clavijo aspectos. igual, la aparición de Santiago, más allá de que sea leyenda o que sea un dogma de fe, lo que hace es que a la gente le cambia el chip, le cambia el signo y el significado, y ahora sé por qué estoy luchando. Que eso es lo importante de una batalla, saber por qué estoy luchando. Por mis hijas, por mis mujeres, y por Dios y por Santiago. Y de ahí viene lo de Dios ayuda y Santiago. Exacto, y viva y vence. Exactamente. Entonces, quiere decirte que todo esto tiene su fundamento, tiene su historia y tiene su importancia. Claro. Tiene mucha importancia. Muchísimo. Creo que tenemos que por eso hay que desde luego el camino descubrir todo lo que lleva consigo de, ya te digo, historia, arte. Claro, es como se va configurando Europa. Sí, no solamente España. El Camino Santiago, por decir el principal, el francés, el que todo el mundo conoce más, partiendo de la base que eso era una autopista desde Europa hasta Santiago, que por ahí pues creció mucho Europa a través de los negocios, de la cultura, de la política, en todos los sentidos. Que no hay un camino similar en ningún Exactamente. sitio, ni siquiera a Roma. Y el mismo camino, desde, vamos a poner la parte que nos toca, desde Saint-Dié-de-Pied o Roncesvalles, que ya en Navarra, hasta Santiago, es un museo permanente. O sea, un museo permanente. Es una vía de penetración. Claro, y es un museo permanente porque cada sitio que paras, o donde empiezas y tal, tiene su historia. Mismamente Roncesvalles, las cadenas del escudo de Navarra, de Sancho II, el primero grandote, aquel que veía 2 metros, están los restos allí. No había caballo por ahí. Exactamente. Allí de hecho está el osario, un osario que hay que se supone que son de peregrinos que fallecían o sea, es que donde pares hay historia y por mucho que aprender. Y sobre todo para conocer nuestra historia y saber cómo vivíamos y cómo era nuestro país en aquella época. Cómo se va configurando el origen de las ciudades, de lo que eran entonces los burgos, eso, pues es el camino. Claro. No tiene más que ver que un montón de pueblos por los que pasa San Miguel del Camino, o sea, todos llevan el nombre del camino. Todos. Pero que se creaba pues allí un núcleo de población, pues los mercaderes, toda esta gente, pues que bueno, ya los artesanos, que ya se asientan luego las allí. órdenes monásticas para proteger a los peregrinos. Bueno, en las órdenes monásticas ahí tenéis el origen pues de la asistencia social y de los servicios sociales de hoy. O sea, esto ya no han inventado nada. Cuando te dicen que no, esto no está inventado, que es una evolución histórica. Pero los servicios sociales en aquella época se hacían con espada y con arnica. No, bueno, pero la asistencia que hacía, pues en los monasterios, en los hospitales, que esos hospitales de peregrinos se quedaban luego pues ahí en el sitio y se atendía pues a las personas de allí, y luego las parte de la idiosincrasia monástica. Claro, o sea, es el origen de la asistencia Además, social. en el medievo se daba un cuenco de sopa, un trozo de pan y un trozo de carne. Y se podían quedar más de un día o dos el que no necesitara. Y luego es el origen que para aquella época era lo que era el estatuto jurídico de los peregrinos, que tenían su estatuto jurídico, su protección jurídica, es el origen del derecho internacional. Sí. Sí, eso es así. O sea, fíjate, si da, eso ya, por no hablar del románico, del gótico, todo el movimiento y todo el trasiego al que eso dio lugar, pues de artistas, artesanos, constructores, arquitectos, bueno, en fin. Y los juglares y los trovadores, pues contándolo. Hay que decir a los peregrinos que muchos se saltan la meseta porque dicen que hace mucho calor y se pierden todo el románico que hay por ahí, o sea, Fromista y todos esos sitios son románico palentino. Fromista, ¿qué me dices? Y hay mucha gente que llega a León, a Burgos y salta hasta León, y se pierden todo. Bueno, es que desde que estás llegando a León, es que es lo que hemos hablado antes, es un permanente museo al aire libre. Sí, eso es cierto. Decimos, pero claro, dices, desde antes de llegar a Burgos, Belorado, a Gués, pero es que claro, hemos dejado Santo Domingo de la Calzada, hemos dejado Grañón, hemos dejado la zona de Claví, o sea,
Es que donde mires. Y luego después de Burgos, pues Hornillos del Camino, Carrión de los Hontanas, luego llega Castrojerí que también tiene lo suyo. Pasamos por el monasterio antiguo de San Antón, la ruina, que hay un albergue allí que lo llevan fenomenal, la Fundación de San Antón. O sea, es que luego te ve Carrión de los Condes, Villacarza de Sirga, Fromista, Sagún. Bueno, es que No sabemos dónde quedarnos. Vale. En Sagún se mezcla. Tenemos Lomudéjar, con la iglesia, que no me acuerdo su nombre tan importante, con el cristiano. Y Sagún, sitio emblemático que hay que parar. ¿Por qué? Porque allí está enterrado Alfonso VI. Hombre, es que... O sea, en Sagún sí que he estado, pero por otros motivos, que hubo ahí una batalla. Y la tumba... Es la mitad del camino, además. Sí, geográfico. Y además, no vamos a ver la tumba de un monarca tan sencilla a pie de calle, porque está en el centro histórico, donde estaba el antiguo monasterio. Allí, además una misa Alfonso pequeña. VI de Santa Gadea. El rey del Cid, Y el efectivamente. que Exactamente. reconquista Madrid. Ha puesto hace poco. Lleva la reconquista a Toledo. Sí, la reconquista. Fue el que Y luego conquista Madrid. su hijo Exactamente. fue el que murió en la batalla de Tuclés. Exactamente. El único de los mandos que murió. Pero bueno, don Jesús, usted tiene que escribir un libro. Bueno, esto es solo pasión por Sí. leer y que me gusta la historia, pero nada O sea, más, nada más. mientras tú vas por el camino Nada caminando lees, ¿no? Sí, hombre, cuando voy del camino me paro en todos lados. Y si tengo que llegar a mi destino que estaba dispuesto de ese día, llego. Y si no, me quedo donde quedo. Porque más de una vez me he encontrado un paisano, una paisana, y me quedo hablando y allí he quedado. O sea, que lo aprovechas. Exacto. Vas sin tiempo. Yo te he oído decir muchas veces eso, que no hay que ir con agobio. por El tiempo. camino, hay tres, para mí, como también por muchos compañeros y historiadores y divulgadores del camino. El camino tienes que tener tiempo, abierto al camino, a lo que te venga, aprender, porque hay mucho que aprender, aparte de tu transformación si la tienes, personal, y luego intentar hacerlo solo. Solo me refiero en soledad contigo mismo. No porque no vayas con alguien, porque si no, siempre te va a entrar más en ti el camino y vas a aprender más y lo vas a valorar más. Luego ya lo puedes hacer con quien quiera y tal, pero así es como entra. O sea, que tú esos grupitos que se organizan, Eso para después. pero no Pero lo primero, recomiendas. yo entiendo que la gente es reacia, tiene miedo y tal, y como siempre, yo soy defensor de lo que no en los caminos, yo por lo menos mi filosofía en la vida, las cosas hay que empezarlas por el principio. A mí yo lo respeto, pero no eso de los 100 últimos, no porque... Bueno, los 100 últimos que es el metro. Sí, porque hora en punta. 5 días... Se van a Sarria y eso tú no en 5 sabes. días el cuerpo humano todavía no se acostumbra a desconectar. Eso es el de la metro en vida. hora punta, ¿Me entiendes? ¿no? Me No se parece a mí. acostumbra. Eso es Cortilandia. Tiene que ser A Cortilandia, eso máximo de- 7 o 10 días para O sea, que el vale cuerpo más entre. no llegar a Santiago, ¿no? Eso es. No vamos a ir. Vamos a ver, llegar en A otro un momento. peregrino nuevo que va a peregrinar por primera vez tiene que llegar a Santiago. Ya. Tú no le puedes decir que no haga esos últimos kilómetros, aunque estén masificados, tiene que llegar a Santiago. Yo estoy de acuerdo con Jesús, en cierto modo, a todos nos gustaría hacer un mes, Pero muchas pero veces están es las imposible. vacaciones, está el tema. Entonces, los peregrinos nuevos que tienen poco tiempo, que no han hecho nunca el camino, tienen que llegar a Santiago. Entonces, tú les tienes que enseñar, oye, el camino francés, el inglés, y también a alguien nuevo, meterle un mes, que no ha hecho nunca el camino. Pero un mes no, pero por O- ejemplo, tú empiezas en Roncesvalles o en San Dié de Pie, pues llegas a Logroño. Y ya Sí, te pero llevas. es No lo sé lo que decía yo, Claro. hacer una etapa, Lo que dice Miguel, estamos de acuerdo, que es la ilusión o de sea, tu hacer unas Compostela. etapas y dejarlo y luego mi seguir. opinión es que alguien que va a hacer el camino por primera vez no le puedes decir vete desde Roncesvalles hasta Burgos. Que Yo sí, sí que es lo muy hice. bonito. Es Que vaya a su espectacular. aire, yo creo, ¿no? Sí, pero el peregrino que va a hacer el camino por primera vez quiere llegar a Santiago. Esa Ya. es mi opinión. Pues que coja el barco en Irún y ya está. Claro. Entonces Oye, tiene y que antes, intentar que lo y hagan en antes otra época. de que David nos corte, que ya no sé cuánto nos quedan 7 minutos. A ver, bueno, próximos actos y próximas cosas. A ver, don Miguel, Hombre, ahora lo más Cofradía de Santiago de Madrid, hay que decir. Lo más cercano que tenemos, que espero que todo el mundo se acerque a verlo, es la procesión de Santiago. El 25 de julio, como ya dijimos en otro programa que estuve yo aquí, Sí, pero hay que insistir. pues sacamos al apóstol, si Dios quiere este año por segunda vez en nuestros hombros,
porque hasta ahora siempre salía en un carromato, vamos a llamarlo, empujado con ruedas, pero ya gracias a la colaboración entre la Cofradía de Santiago y la inestimable ayuda de la Hermandad de las Tres Caídas, lo sacamos a nuestros hombros con nuestros propios anderos, tanto de la Cofradía como de la Hermandad, y el año pasado fue, yo creo que un éxito, porque es como decimos, sacar al apóstol, los que somos devotos del apóstol, saber que estamos siendo sus pies, lo estamos paseando por Madrid y encima por el Madrid de los Austrias, que el entorno es espectacular. Es una cosa digna de verse. Esperemos que no nos haga la hora de calor que está haciendo estos No lo días. sé, porque son fechas bastante... Pero ¿Sois vosotros estuanderos, no? Yo soy andero, ¿Tú? sí. Tú no. Yo no, yo estoy a disposición. Para todo. Jesús, chico, para todo. A disposición Sí, Lo que Jesús haga es falta. así, Jesús es así, sí. a lo que de. Pero tú sí, ¿no? A lo que Sí, la sí, profesión yo- diga. Os entrenáis. Y además lo voy a decir aquí en directo, y reconocer la labor tan encomiable de Miguel, porque no Silenciosa, para. silenciosa. No, es la verdad. No para, dice nada, ¿eh? No para de trabajar para la procesión, porque lleva mucho que organizar, mucho que atender. Hoy te dicen que sí, mañana que no, hay que preparar muchas Pero cosas del trono y tal. cuando estás haciendo algo que te gusta, Y hay que reconocerle su labor No, pero él se ve que en se público. compromete. Y lo digo aquí públicamente. No, sí. Vamos a ver, yo lo sé. luego le invito Hombre, sí, unas lo que cervezas. decía Miguel, que cuando haces algo que Estás te gusta haciendo con algo pasión, que te gusta y lo que le preguntabas, Carmen, si hacemos un ensayo. Tenemos No, el día tenéis que 12 un ensayar. ensayo, que ya estamos preparando todo, damos nuestras vueltecitas alrededor de la... Y es increíble, o sea, estás paseando con las andas y encima estamos llevando sacos terreros, como quien dice, para simular el peso, y ves a todos los turistas haciéndonos fotos. O sea, se paran, joder, los chinos o los japoneses se paran a hacernos fotos. No y a entienden, preguntar, ¿no? ¿Qué estáis haciendo? diciendo, ¿qué será eso que están paseando? Pues yo creo que debe de ir alguien a explicarlo. el día del Santo Saco. A los que No, sí, o sea, estamos los que ensayamos, luego está el capataz que nos enseña y luego va gente, o sea, estamos bastante. Es más, además, como somos, digamos que el paso lo llevamos 12 anderos, normalmente somos el doble, entonces pues siempre van alrededor y la gente te pregunta, ¿esto qué es? Se lo explicas. Pues yo, Carmen, voy a coger tu testigo, porque anteriormente, por necesidades de la cofradía, bien lo sabe Miguel, pues nos tenemos que repartir para el trabajo de todo lo que tenemos que hacer y atender. Pero yo creo que para este ensayo voy a estar este año. Ah, genial. Entonces me comprometo a todos esos turistas que vengan y hagan fotos y tal, yo les voy a explicar el porqué. Ah, ¿qué iba a decirles? Que le ibas a quitar las cámaras. No. Ya Oye, que lo ha dicho y ya, Miguel, pues ya, lo ya nos decimos. queda poco tiempo y después del verano, ¿qué? Empezamos otra vez. Empezamos, agosto descansamos un poquito de Bueno, las sí, reuniones de peregrinos yo y en estoy hablando de septiembre, Y en octubre. septiembre empezamos con nuestro buque insignia, que son las reuniones de peregrinos, y empezamos a trabajar con esa. Y además este año tenemos elecciones Vaya, y hay que organizar mucho y trabajar mucho para prepararlas. bueno. Así que Y os nada, pasaréis por aquí. cuando Yo creo que sí, que además hay que hacer hincapié en el camino. Hay que hacer Entonces, proselitismo de nuestra historia. una vez al mes tenéis que pasaros. Vosotros o quien sea, pero yo Perfecto. creo que vosotros, porque hay que hablar con... O cambiamos para que no se aburran de nosotros también. No, de vosotros no se aburren. Porque dices eso. No, hombre, hablar de estas cosas no Eso aburre. lo dicen en la tele y queda muy bien. No, pero aquí no tenemos público de la tele. O sea, Vale, nosotros vale. aquí tenemos personas que nos escuchan. Tenemos, mira, en concreto, y le voy a nombrar porque siempre nos escucha, Damián Petrillo, nos escucha desde Buenos Aires. Le encanta el tema del camino, ya os ha escuchado porque él me comenta todos los programas. Y él, claro, ha venido a España, pero no ha tenido ocasión de hacer el camino. Y dice, Pues a Damián cuando venga que nos vaya a visitar a la dice, iglesia de es una Santiago. asignatura pendiente. Él sabe de historia más que muchos españoles, ¿eh? De historia Eso española. no es tan difícil. No, porque el nivel está muy bajo. Por eso. Pero bueno, que por lo menos se ha preocupado. Dice, oye, es que no he ido al camino, no sé qué, tengo que hacer aunque sea un cachito pequeño. O sea, que no se van a cansar de vosotros. Pues que se venga a la cofradía y allí le Hacer un explicamos. tramo cuenta, ¿no? ¿Eh? Hacer un tramo cuenta del camino. Hombre, claro, Sí, yo siempre, creo que... todo Lo, suma. lo que tú Yo quieras hacer. quise hace muchos años detrás de Astorga a Foncebadón, Sí. en pleno enero, con medio metro de nieve. En Focebadón damos acogida a nosotros, colaboramos con el Domus Dei, que es el albergue que hizo el 1100 o 1100, me parece que o era uno de los más antiguos de España,
¿cómo se llamaba este? El monje Gaucelmo, que es el que hizo la Cruz de Pues Ferro, sí. la Cruz de Hierro. Pues Exacto. claro que cuenta, o sea, Pues es mira, que además cuenta. Tengo un cachito. cada uno lo hará de un... Bueno, yo es que vivo en el camino. La calle de San Bernardo es Sí. camino, o sea, Sí. no lo sabía. Sí. Y vivo en el camino, o sea, que un cacho ya he hecho. Y ahora hay con las comendadoras que están dando acogida también a los peregrinos, sobre todo, que vienen Sí, de fuera. Qué sí. lugar más bonito, ¿verdad? La Plaza de las Comendadoras. Tendríamos que contactar con las comendadoras ya de cara al próximo año, al próximo curso, mejor dicho. Hay que contactar a ver si Sin viene problema. alguien Sí, podemos y contactar. nos cuenta, porque la verdad es un sitio emblemático, ¿eh? Además, eso, valga la redundancia, viene a colación de lo que ha contado hoy Francisco, de la zona y tal, porque eso lo lleva a la Asociación del Camino de Santiago de Astorga, Ah, Ya. pues mira, pues junto, junto con la fraternidad y demás. que en septiembre volvemos. Volvemos. Sí, Así sí. es que, bueno, ya nos dice David que nos tenemos que marchar, ¿no? Si nos dejan, volveremos. Pues nos marchamos, que no os derritáis. Eso os deseamos. Que sigáis pues pasando semanas y meses en forma hasta que nos volvamos a reencontrar en septiembre. Desde luego nos reencontraremos en el camino. O Por traeremos supuesto. aquí el camino. Eso siempre. Y nada, sed muy felices y recordad que estamos con programas de música, eso sí se emitirán solo por iVoox porque YouTube no nos deja por los derechos de autor, y repetiremos este desde luego para Santiago, y el último que hablamos de los Beatles, nos fuimos a Manila, muchísimas cosas. Venga, sed muy felices.